Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es excepciones del delito de sustracción de menores. En este asunto, una mujer tuvo conocimiento de situaciones de violencia ejercidas hacia su hijo por parte del padre, quien ostentaba la guardia y custodia en ese entonces. Por ello, fue a recogerlo a la salida del colegio para poder alejarlo de tales situaciones de violencia. Más adelante, es denunciada por el delito de sustracción de menores. El juez de primera instancia la absolvió, ya que no se acreditó la comisión del delito. Sin embargo, el Ministerio Público apeló la decisión y el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz emitió una nueva sentencia en la cual condenó a la mujer a 2 años de prisión y a devolver a su menor hijo al padre. Inconforme, la madre interpuso una demanda de amparo que fue negado por el tribunal colegiado, por lo cual recurrió a la Suprema Corte de Justicia. Así, el alto tribunal radicó el asunto como el amparo directo en revisión 5999/2016, en el cual ordenó la revocación de la sentencia, ya que el tribunal colegiado no juzgó con perspectiva de género ni consideró el interés superior del menor. Para hablar de este tema nos acompañan Adriana Aguilar, de Derecho de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, Elsie Candela, de Derecho de la UNAM, Andrés Lizama, de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Campeche, y Javier de Satarain, de Ciencias Políticas del Ibero Puebla. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Para empezar a hablar de este importantísimo tema de excepciones al delito de sustracción de menores, tenemos que saber qué es lo que sucedió, qué hechos pasaron para que este asunto llegara a la Corte. Adriana, hola, bienvenida. ¿Nos podrías contar un poquito cuáles fueron los hechos que se suscitaron? ¿Por qué esto llega a este alto tribunal? Claro, hola. Pues resulta que la señora, la mamá, un día pues viene escuchando a las vecinas y algunos conocidos que su hijo está desnutrido, que está descuidado, y aparte, me parece, recibe una llamada de la escuela. Por tal motivo, pues la mamá en su preocupación va a la escuela, va a ver al niño, y entonces el mismo niño también le comenta la situación que está viviendo, entre ellas que pues su papá también lo está maltratando. Por tal razón, la señora decide llevárselo, y es ahí donde todo esto comienza. Porque pues el papá, al darse cuenta que pues la mamá ya se llevó al niño, pues se interpone esta demanda de sustracción de menor, porque pues obviamente el papá pues no estaba de acuerdo en que se hubiera llevado a la mamá al niño, porque pues la custodia estaba totalmente a cargo de él, según lo que el papá cuenta. Además, cabe destacar que la señora pues obviamente no vivía con el niño, dado que el papá obviamente en la violencia que ejercía contra la señora, un día nada más así porque sí, la corrió de la casa, no dejó que se llevara absolutamente nada y ya no dejó que pues la señora volviera a ver al niño, además de que la tenía amenazada para que ella ya no regresara a buscar a su hijo, aunque ella sí intentó buscarlo otra vez, pero dado la situación de que el señor era muy violento, que el señor la tenía amenazada, ya no fue posible que la señora siguiera buscando a su hijo. Perfecto, pues en efecto, esos son los hechos que sucedieron. Como resumen, pues la madre se entera que el hijo vive una situación de mal cuidados, de violencia por parte de su padre. Porque ellos no estaban en el mismo domicilio conyugal, pues por la misma situación de violencia del padre. Entonces es por eso que la madre, viviendo en otro lado, va a la escuela a recoger a su menor hijo, pues para protegerlo de todas estas situaciones, ¿no? Que es, supongo, lo que cualquier padre o madre haría por sus hijos. Pero aquí me llama la atención que viene el padre denunciando
por el delito de sustracción de menores, que es un delito que está en la mayoría de los códigos penales, si no es en todos los códigos penales en cada entidad federativa en México y en varios otros países, por supuesto que sí, pero ¿de qué va este delito? Elsie, no sé si nos podrías ayudar platicándonos de este delito de sustracción de menores. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, básicamente el delito de sustracción de menores es cuando una persona sustrae a un menor de 18 años sin causa justificada y sin previa autorización. Entonces, lo que pasa aquí es de que si esta persona tuvo el hecho para sustraerlo, entonces pues era como que una exclusiva, ¿no? Por supuesto, pues justo como bien comentas, este delito se da en todo este contexto de que pues hay dos padres separados, ¿no? Para que haya sustracción de menores, pues como tal, como está el delito y no sea algún otro delito como secuestro, por ejemplo, es que tiene que ser algún familiar del menor, de la víctima. En este caso fue la madre, ¿no? Y también sucede en muchas ocasiones que incluso hay convenciones internacionales, porque sucede muchísimo, sucede más de lo que pensamos. Todo este contexto de la sustracción de menores, no sé si ahí me podrían apoyar Javier o Andrés, hablando de este tema de sustracción de menores y cómo es una problemática que no solamente es de este caso en específico, de este amparo directo en revisión, sino que es un caso que está incluso hasta regulado por convenciones internacionales, ¿no? O sea, ahorita lo vemos en este asunto, pero es algo que sucede más de lo que nosotros creemos. Javier, cuéntanos un poco sobre esto de sustracción de menores, qué te pareció la sentencia, cómo ves esto del delito, cuéntanos. Pues fíjate que yo considero que pues, este caso se divide realmente en un debate entre pues, el delito en cuestión y la justificación que podría propiciar que no fuera considerado un delito como tal, ¿no? Y pues estos son como los argumentos de la madre pues para justificar de alguna manera el que se haya llevado al menor y que no sea considerado un delito porque en primera instancia también hay que recordar que la madre nunca perdió la patria potestad del hijo, o sea, la conservaba. Y además está el tema del bien superior del menor, que pues justo como lo habían comentado, no contaba con los espacios o las características para desarrollarse correctamente como lo marca la ley. Y pues aquí la madre acudió por su hijo por el estado en el que presentaba y el ambiente hostil en el que se encontraba, lo cual no valoró la primera resolución, por lo que se violaron diversos artículos de la Constitución y por supuesto de la Convención de los Derechos del Niño, porque cuando se dice que se va a reparar el daño y se regresa al menor con el padre, pues está regresando al menor con el que pues claramente estaba teniendo un cuidado nada cercano a lo que la ley marca y nada cercano a lo que se espera de un padre o tutor, por lo que pues fue todo un vacío del primer análisis que se hizo y de la primera resolución al no considerar estos factores, ¿no? El factor de la patria potestad y el factor del bien superior del menor, que creo que son de suma importancia. Comentas puntos que son importantísimos, conceptos que vamos a estar abordando a lo largo de todo este programa. Primero mencionas, y es verdad, que la madre no había perdido la patria potestad. Es verdad, incluso ella seguía teniendo la patria potestad. En ese momento no estaba teniendo la guardia y custodia porque hay tanto guardia y custodia de hecho como de derecho, ¿no? La de derecho es la que está más reconocida porque ya un juez lo dijo, es muy común en los casos de divorcio, ¿no? Que la guardia y custodia va a alguno de los progenitores. Pero en este caso, pues no había resolución judicial para que le diera la guardia y custodia solamente al padre. Era solamente una guardia y custodia de hecho, no de derecho. En ese momento la madre no lo tenía, pero fue por el hijo porque dijo, pues
que el padre tenga esta guardia y custodia está siendo totalmente dañino para mi hijo, entonces pues voy por él. También por otro lado mencionas algo bien interesantísimo que es la justificación de sí, ok, están denunciando a la mujer por esto de sustracción de menores, pero hay que ver por qué lo hizo, ¿no? Y pues aquí podemos ya de una vez entrar a esta parte importantísima de la sentencia, que es el de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Hubieron razones para que la mujer saliera del domicilio conyugal, tanto hubieron razones para que ella fuera por su hijo a pues alejarlo del padre, ¿no? Andrés, cuéntanos de todo esto que hemos estado ya hablando. ¿Qué opinas de los puntos bien importantes que dijo Javier, por ejemplo, de la justificación de la madre para salirse del domicilio y también para ir por su hijo, cometiendo este delito de sustracción de menores? Sí, gracias, Jimena. Considero importante decir primero que algo grave que sucede en este hecho y que no es un caso aislado, también hay que decirlo, este no es un caso aislado ni a nivel local ni en todo el país. Cuando el derecho se ejerce como un ejercicio duro, como una política pura, y no hay estas consideraciones y obligaciones y compromisos que ha hecho el Estado para con las personas de tomar esta perspectiva de género, de velar por los derechos humanos, por los derechos de las infancias también y el interés superior del menor, como en este caso que mencionaba Javier algo muy importante, ¿no? Lo grave de esto, de esta acusación de la sustracción de menores, es que para la reparación del daño, lo que se debía hacer inmediatamente es regresar, en este caso, al menor con su padre, ¿no? Y si en este caso se está mencionando que el menor, así como la madre, también estaban en un ambiente violento en el que se estaban oprimiendo sus derechos y sus garantías individuales, el niño estaba en una situación sumamente precaria, en desnutrición. La madre se entera de que su hijo se encontraba en esa situación y yo me preguntaría qué madre permitiría ver a su hijo así en la escuela y decir, no, pues hijo, pues te tienes que quedar con tu papá, ¿no? Esto es un caso sumamente importante porque, insisto que no es aislado. Han habido varios casos, personalmente en mi trabajo me he encontrado también con muchos casos de niñas y niños que incluso han estado en situación de abandono social, que terminan en albergues, y por situaciones legales, por ejercer el derecho de esta forma pura y dura, terminan siendo regresados con sus familias, ¿no? Familias que en su momento fueron quienes abusaron y quienes lastimaron a estos menores. Entonces, hay que recordar que quienes enjuician, quienes ejercen el derecho, no solamente desde la Suprema Corte, ¿no? Sino desde la primera instancia, que es donde sucedió esto, tienen no solo el compromiso, sino la obligación de ver desde una perspectiva de género. Y también quiero decir que la perspectiva de género no es, para lo que muchos creen, como favorecer más a las mujeres, ¿no? Sino incluso hay situaciones en las que desde el análisis de perspectiva de género podemos ver que hay una desigualdad, tanto para hombres o como para mujeres. Y en este caso era específicamente una completa desigualdad desde la que se permitió entender esta situación desde en un principio, ¿no? Desde que la madre salió de la casa, ahora sí que por sobrevivencia, y por la misma razón por la que se llevó a su hijo, ¿no? Para permitir que su hijo sobreviviera a esa situación de violencia. Señalas cosas bien fuertes y bien torales que están en la sentencia. Como primer punto, retomo, en efecto, no es ningún caso aislado, es una realidad que lamentablemente viven muchos niños y niñas en este país, sobre todo, bueno, en muchas partes del mundo, pero en especial es una problemática muy fuerte en México, porque pues ahorita lo vemos en este caso. Pero en serio son muchísimas personas, bueno, muchos niños y niñas que viven este tipo de situaciones, ya sea porque pues vienen de contextos de familias violentas, ya sea porque pues en un divorcio de sus padres, pues alguno de los dos los toman de moneda de cambio. Entonces, pues finalmente se termina repercutiendo a los menores, que va totalmente en contra del interés superior del menor, que vamos a estar hablando ahorita. También, pues, señalas esto de la restitución, ¿no? Que vamos a abordar con más profundidad más adelante, de, a ver, o sea, en el Código Penal, lo ideal era que el menor fuera restituido hacia el padre, ¿no? O sea,
en un caso, sin tomar en cuenta este caso, estamos ya hipotéticamente viendo otro caso de sustracción de menores, pues si detienen a la persona que sustrajo a tu hijo, pues lo normal y lo ideal es que te regresen a tu hijo, ¿no? Pero pues aquí era un caso un poco peculiar, un poco distinto, porque justamente pues el padre era señalado por cuestiones de violencia. Y también por otro lado mencionas algo bien interesante, que aquí me gustaría que Adriana me apoyara, para entrar ya al tema puro y duro de la perspectiva de género. Por lo menos, en este caso, todas las personas juzgadoras tienen la obligación, que yo creo que es una obligación que debe extenderse a todos los funcionarios y servidores públicos, pero bueno, por lo menos aquí todos los juzgadores tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género. Y ya lo mencionaba Andrés perfectamente, o sea, no se trata de favorecer a la madre solamente, es de tomar en cuenta todas las cuestiones del caso para resolver con mayor sensibilidad y empatía, por así decirlo. Entonces, Adriana, cuéntanos un poquito de esta parte que aborda la sentencia de perspectiva de género. Como ya lo dijo mi compañero, pues no era favorecer únicamente a la mamá o favorecer únicamente al papá, se tenían que considerar muchas cosas, e incluso para esta sentencia se ocuparon varias jurisprudencias. Incluso hubo un como instructivo, bueno, un instructivo que te da la Suprema Corte, en el cual se dan instrucciones para que uno pueda juzgar con perspectiva de género, como ya lo hemos comentado, en el cual dice que tenemos que ver todas las situaciones, desde si hubo violencia, si hubo discriminación por cualquier aspecto. Entre las tesis que se ocuparon, marca que hubo la de acceso a la justicia en condiciones de igualdad a todos los órganos jurisdiccionales del país, que también se destacó la impartición de justicia con perspectiva de género, que se tiene que aplicar en un método analítico. Inclusive con este instructivo se detectó que hubo la cuestión de violencia y agresión hacia la señora y hacia el menor. Incluso se destacó en pruebas periciales y en pruebas orales que el niño mismo mencionaba que ni siquiera lo cuidaba el papá, sino lo cuidaba una tía, una abuelita, bueno, era un familiar del señor. Y la señora también habló desde esta perspectiva, que ella había sufrido porque el señor pues era muy violento, la golpeaba, incluso entre los pleitos que había, pues siempre estaba el niño pues presente. Entonces que eso también le había generado un daño psicológico al menor. Por lo tanto, esto era una cuestión que se tenía que ver, que prever y sobre todo que era algo clave en la cuestión de perspectiva de género, porque sí había vulneración hacia la mujer en cuestión de violencia, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones en este pequeño tiempo. Por lo tanto, también el lenguaje que se usaba tenía que ser pues cuidado, como lo marca este instructivo, respecto al cómo se le iba a hablar tanto al menor como a la señora por esta vulneración a su estabilidad emocional, a su estabilidad física, porque pues tampoco ya la había debido a todas las agresiones que se dieron del papá hacia la señora. Perfectísimo. Híjole, es que me encanta cómo abordas las cuestiones fácticas para ponerlo en la mira de todo esto de la teoría de juzgar con perspectiva de género, porque en efecto en la Suprema Corte está el protocolo para juzgar con perspectiva de género ya desde hace varios años, creo que desde el 2016 se emitió este protocolo, pero con las excelentes noticias de que fue en finales del 2020 o a principios de 2021 que se actualizó este protocolo. Entonces tenemos ya un protocolo actualizado, el cual pueden consultar pues todas las personas, en especial los operadores de justicia, ¿no? Que es bien importante que lo tomen en cuenta cuando resuelven este tipo de casos. Pero pues bueno, se nos terminó el tiempo de este primer bloque. Vamos a corte, ahorita regresamos. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir. Regresamos.
Regresamos a Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre una sentencia bien importante que resolvió la primera sala de la Suprema Corte. Es el amparo directo en revisión 5999, diagonal 2016, del ministro Pardo Rebolledo. No quisiera dejar pasar el tema sin seguir hablando de la importancia y la metodología que deben seguir las y los juzgadores al momento de analizar cuestiones como sucedió en este caso. Entonces, Elsie, cuéntanos un poquito más a fondo sobre la perspectiva de género, esta obligación que tienen los juzgadores, qué metodología deben de seguir, si es obligatorio o no, si lo pueden hacer cuando quieran o cuando lo perciban, o a petición de parte, o cómo funciona. Bueno, lo que es la perspectiva de género es obligatorio, ya que por esto nos da una mejor valoración para la sentencia, para que puedan ahora sí las partes tener como que esta facilidad de poder alcanzar una valoración de, digamos, jurídica a través de la designación de la misma autoridad. Entonces, la metodología que ellos deberían de aclarar o atraer hacia ellos es mediante cuestiones periciales, métodos analíticos, analizar el tipo penal y cosas así. Ok, perfecto. De hecho, así lo menciona el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Es una obligación de todos los juzgadores. No es que venga la mujer a decir, oye, juez, considera la perspectiva de género. El juez necesita tener esa pericia para poder detectar estos casos donde se necesita la perspectiva de género. Y además, hay una metodología muy clara aquí, ¿no? Se debe de checar si existe posibles situaciones de desequilibrio, ¿no? O sea, tampoco es como en todas las situaciones van a juzgar con perspectiva de género porque ya es de cajón, sino primero se necesita como tener ese ojo para ver si hay una situación de desequilibrio entre las partes. Y en este caso, pues lo había, ¿no? Porque pues ya esta mujer, esta madre, había dicho que había pues vivido situaciones de violencia en su casa. Por otro lado, se necesita cuestionar la neutralidad tanto de las pruebas como de las normas, ¿no? Porque sabemos que las normas pues tienen que aplicar a todas las personas por igual, pero a veces existe un impacto diferenciado que puede afectar más hacia un grupo o hacia otro. Entonces también se necesita como checar esa posible neutralidad que existe en las normas. Se necesitan recopilar pruebas y lo tiene que hacer de oficio. O sea, si ya detectó que están estas situaciones de desigualdad, necesita pedir estas pruebas de oficio. De la misma forma, no tiene que venir la mujer a decir, oiga, juez, necesito que me pida estas pruebas. No. Él lo tiene que hacer por su cuenta y por su imperio, ¿no? Y pues obviamente se tiene que resolver sin estereotipos de género. O sea, como, pues tú eres la mujer, tú eras la que tenía que estar a cargo de su hijo, ¿por qué los dejas? Si tú eres la ama de casa, ¿no? Como ese tipo de estereotipos que pudieran haber en la situación. Pero pues bueno, Javier, ya entrados un poquito más en este tema de juzgar con perspectiva de género, cuéntanos cómo viste la sentencia al respecto o alguna otra cuestión que quieras agregar sobre la metodología que se debe de aplicar. Pues, justo yo creo que el tema de la perspectiva de género es como básico para entender este caso por el hecho de que, pues, si quitas la parte de perspectiva de género y la parte del bien superior del menor, realmente la madre sí sería culpable del delito en cuestión, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que dice el artículo 241 del Código Penal de Veracruz, si no hay una justificación válida, entonces sí se estaría incurriendo en el delito de sustracción de menores, ¿no? Y el tema de juzgar con perspectiva de género es muy importante por justo las cosas que tú planteas. O sea, el hecho de que ciertos estereotipos o ciertas normas sociales que le asignan roles al hombre o a la mujer
pues no permiten juzgar de manera imparcial o ver de manera pues más panorámica el caso, se podría decir. Y pues justo el aplicar esta perspectiva de género nos permite que en casos como este, o por ejemplo, esto que tú decías de que se le asigna a la mujer el lugar de la casa o el lugar de cuidar a los niños, en ciertos aspectos también en otros casos podría beneficiarlo. O sea, cuando se otorga la custodia también se puede llegar a incurrir en esto de, pues justo en este estereotipo de que la mujer, se le va a dar a la mujer por el hecho de que pues la mujer está como condicionada a ese tipo de labores, ¿no? Entonces yo creo que la perspectiva de género permite tener una óptica mucho más amplia y permite quitar este tipo de ideas ya preconcebidas en la sociedad que nos nublan la vista y no nos permiten ver las cosas como son. En este caso, claramente la mujer lo que estaba haciendo era proteger los intereses de su hijo, los derechos e intereses de su hijo, y pues realmente no se le dio el trato como si no se consideró todo lo que había pasado previo a esto, la violencia intrafamiliar, los abusos por parte del progenitor, por parte del padre. Entonces, pues por eso hubo muchos vacíos en esta primera resolución que le daba hasta 2 años de cárcel y la multa, porque no se estaba juzgando con esta perspectiva y no se estaba tomando todos los aspectos que deben de tocarse, pues para tener, pues sí, una visión mucho más amplia y mucho más concreta de lo que fue el caso en cuestión, ¿no? En efecto, y cabe mencionar que no es una obligación que se están sacando de la manga y en la Suprema Corte, ni mucho menos, ¿no? Nada más porque se les antojó poner esta obligación para los juzgadores. Viene de una obligación derivada de tratados internacionales, como la Convención de Belém do Pará o también la CEDAW, mencionan este tipo de obligaciones, a lo cual el Estado mexicano pues ya está acatándolas, ¿no? Y también me interesa mucho esto que dices sobre, pues bueno, o sea, que la metan a la cárcel por el delito de sustracción de menores así tal cual de 2 años, te vas a la cárcel, justo no tiene nada de perspectiva de género porque no se consideró la violencia que había detrás de toda esta situación. Y me viene a la mente un caso, déjenme les cuento, bien similar, bueno, no similar prácticamente, pero sí en cuanto al análisis, de una mujer que pues va a la cárcel por el delito de homicidio, ¿no? Mata a su pareja hombre, pues. Pero pues ya, la culpan de homicidio, la meten a la cárcel, pero ella lo que estuvo diciendo durante todo el tiempo procesal es que intenté actuar en legítima defensa porque ese hombre me agredía y si yo no actuaba en algún momento, yo iba a ser la muerta en esa situación, ¿no? Entonces, pues ahí tampoco se juzgó con perspectiva de género porque como que lo analizaron muy aislado, ¿no? Una mujer mata a un hombre, ok, te vas a la cárcel por homicidio, ¿no? Ok, pero ¿qué cuestiones había detrás de todo eso? Y es bien importante tomarlas en consideración. También algo que no me gustaría dejar pasar de la sentencia es que justo estaban resolviendo durante todo lo procesal de esta forma porque dijeron, bueno, es que, a ver, si tú estabas viviendo violencia en tu casa, pues ya tuviste todo el tiempo necesario para denunciar. ¿Por qué no denunciaste y por qué lo vienes a reclamar hasta ahorita en el momento del amparo, ¿no? O sea, ¿por qué no lo hiciste desde antes? Entonces, como no lo hiciste desde antes, pues ni modo, te vas al bote por sustracción de menores. Andrés, ¿qué piensas sobre esto? Es muy importante lo que dices, Jimena, porque a final de cuentas, cuando vemos estos casos y vemos estos procedimientos, reconocemos inmediatamente que sigue no existiendo esta perspectiva de género, no solamente, porque están los acuerdos, están los compromisos, pero el problema está en cómo se imparten las leyes, cómo se imparten las normas o cómo se ejecuta el trabajo en dependencias de gobierno, en las instituciones que, en teoría, su compromiso es defender a las personas, no deben velar por su bienestar. Y en este caso sí sucedió. De hecho, según investigué, la perito en primera instancia
no detecta anomalías ni situaciones de violencia, pero en el segundo dictamen sí dice que no ratifica su primer informe y que sí reconoce indicios de violencia. Sin embargo, en las pruebas que entregó la madre sobre los casos de violencia que vivió, se le considera como infundadas. Entonces, esto es sumamente frustrante porque si nos ponemos en el papel de la madre, el haber hecho todo lo que hizo, más que para ver por su bienestar propio, porque su miedo no era ir a la cárcel, el miedo que ella tenía era que regresaran a su hijo con el padre quien la violentó y quien violentó a su hijo, y ver a su hijo en ese estado. Entonces, lo grave que es que las mujeres tengan que llegar a ese grado para ver por el bienestar del menor y por su propio bienestar, ¿no? Cuando el Estado debe estar obligado en ver, en anticiparse a estas situaciones. Y por eso es tan importante la perspectiva de género en estas situaciones y en muchas situaciones, porque si no es así, si no lo vemos de esta manera, incluso me atrevo a decir que cuestionamos el sentido común, ¿no? Desde la parte lógica que las personas que están viendo este programa y nosotros que estamos discutiendo de esto, podemos decir, es que es absurdo que esta madre tenga que llegar a esto, ¿no? Pero es absurdo, pero es real. Es real porque sucede, y porque sucede, insisto, desde lo local, desde lo institucional, incluso sin llegar a juicios. ¿Cuántos casos como estos no llegan a un juicio y simplemente se acuerdan de forma, valga la redundancia, informalmente? Y hay menores y hay mujeres que están siendo violentadas y que viven en situaciones tan difíciles como esta. En este caso, que se cosificó al menor como si fuera, como tú bien decías, una moneda de cambio. Esto sucede todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo de, pues es que él es el que provee, él es el que tiene dinero, él puede mantener al hijo. Tú no te quejes, tú viviste toda tu vida cuidando y limpiando la casa como si eso no fuera un trabajo, ¿no? Y podemos poner así, esta situación la podemos poner en distintos contextos en los que, por lo menos en nuestra sociedad, las mujeres siguen siendo oprimidas y violentadas, y que insisto que si no ejercemos ese compromiso y ese deber de analizar con perspectiva de género, no solamente estamos dejando pasar un caso, sino estamos siendo cómplices y estamos permitiendo que sigan sucediendo este tipo de acciones. Así es, así es. De hecho, ya como lo hemos estado reiterando, esto no es un caso aislado ni para el tema de la sustracción del hijo, ni por el tema de violencia de género. Es una realidad a la cual se enfrentan millones de mujeres, millones de niñas y niños. Y pues ya decían por ahí, ¿no? O sea, una persona que violenta, un hombre que violenta a una esposa, a una pareja en su casa, pues obviamente va a haber altas probabilidades de que también sea violento con las niñas y con los niños, ¿no? Porque no solamente su personalidad violenta no solamente la va a venir a sacar con una sola persona, sino ya puede ser algo generalizado, y sí es algo que se debe de hacer notar. Ya tomando en cuenta todo esto, quisiera pasar al siguiente punto, que ya lo hemos estado abordando un poco, que es estrictamente lo del interés superior del menor, ¿no? Este concepto del que hablan muchas personas y que lo dicen y que lo dicen y que lo dicen, ¿no? Interés superior del menor aquí, interés superior del menor allá. Pero, a ver, Adriana, ayúdanos un poquito a entender qué es el interés superior del menor, en qué consiste y por qué es relevante para este caso. Bueno, el interés superior del menor es muy relevante en este caso, dado que es la protección de todos los derechos de los niños. Incluso para este caso se aplicó también lo que fue la Convención de los Derechos del Niño, que justamente lo prevé esto. Y mencionaba algo muy importante, o bueno, a mí me pareció muy importante, es que marcó varios artículos de esta convención, pero fueron puntos específicos, entre ellos el 2.2, que habla de la discriminación, el interior superior del niño, el cómo lo vamos a defender, pero para mí lo más importante que marcó fue el artículo 19, donde habla de la protección hacia el maltrato. Como ya lo dije, el interés superior del menor se encarga justamente de proteger los derechos del niño, proteger al niño que crezca en un ambiente de bienestar, en un sano desarrollo, en una sana convivencia familiar, social,
en todos los aspectos sociales, desde la escuela, donde vive, la familia. Y en este caso, pues se tenía que proteger de la misma familia, en específico del papá, porque también, como ya lo habíamos dicho, pues era una situación de abandono donde el papá ya lo había ido a dejar con una tía. Ahora, aquí lo que me llama mucho la atención de este caso es que informalmente, indirectamente, la mamá, sin saberlo, estaba defendiendo el interior superior de su propio hijo y estaba tratando de rescatar, de salvar de salvaguardar su artículo 19 de esta Convención de los Derechos del Niño al sacarlo de ese lugar. Entonces, a mí me parece que había suficiente justificación para que no se tomara como una sustracción del menor. Y sobre todo, como ya lo dije, lo reitero, ¿no? El hecho de que la mamá misma salvaguardó y trató de proteger ese interés superior del menor de su propio hijo. O sea, no fueron las autoridades también, fue también la mamá la que intervino en ese aspecto. Así es, mencionas varias cosas que son relevantes de retomar, ¿no? En primer lugar, pues la madre estaba velando por el interés superior del menor, que es pues este principio que se debe de tomar en todo momento. Todas las autoridades, en todo momento, siempre que haya menores de edad involucrados, deben de respetar el interés superior del menor, que como bien comentas está en la Convención de Derechos del Niño, pero también lo tenemos en nuestro propio artículo 4 constitucional, pues este principio que es primordial en todo nuestro sistema jurídico. Y aquí, en los hechos, vemos algo muy interesante, porque naturalmente la consecuencia establecida en el Código Penal de Veracruz del delito de sustracción de menores es la restitución del hijo, ya como lo habíamos mencionado. Pero ¿qué pasa si esa devolución del hijo, y lo mencionan justo en la sentencia, y lo menciona, es como si se tratara de un objeto, como si te roban algo y la cuestión a reparar es que te devuelvan ese objeto robado? Hay que tomar en cuenta que la patria potestad y la guarda custodia dejó de considerarse como un derecho de los padres para ser un derecho de protección de los niños. O sea, los niños ya no son ningún objeto en nuestro sistema jurídico, son sujetos de derecho. Y todos estos conceptos que hemos estado hablando, interés superior del menor, la guardia y custodia, es para proteger a los menores. Si el padre pierde la guardia y custodia porque ha sido un mal padre y ha sido violento, en realidad no es una sanción hacia el padre, es una medida de protección hacia el hijo, que hay que tener muy en cuenta. Pero bueno, Elsie, cuéntanos tu opinión sobre todo esto del interés superior. ¿Qué opciones debería de haber, ya que no se podía restituir al hijo con el padre, ¿no? Pero pues ¿con quién más iba? ¿Qué elementos se deben de tomar en cuenta ante este tipo de situaciones que son complejas? Bueno, pues ahora sí que los elementos que deberían de considerarse es de que si esta persona, la madre, la había sustraído por causa justificada, como yo lo veo, entonces... Sí, perdón, ¿me podrías pues, hablar un poquito más fuerte para escucharte mejor? Gracias. claro, estoy diciendo que el menor, si lo sustrajeron por la madre, entonces pues tenía una causa justificada, ya que lo veía desnutrido y pues ahora sí que en un estado de condición no óptima. Entonces pues para mí es algo que pues no debe de ser así, porque tú tienes la guardia y custodia de un menor y pues ahora sí que tienes que salvaguardar su integridad y desarrollo. Entonces, pues, en mi opinión, si no fuera la madre quien haya tenido esta pues consideración, pues lo pudo tener un tío o un abuelo o una persona que tenga el parentesco con este menor. Así es, de hecho, opciones se tuvieron que haber considerado antes de pues regresar al origen de la violencia al pobre niño, ¿no? Pero, digo, por ejemplo, se pudo haber pensado, como dices, en un abuelo, en una abuela, en un tío, tía, o pues
alguna persona cercana a la familia. Pero ¿qué pasa si hay un contexto generalizado de violencia, ¿no? Estaría interesante que la violencia no solamente se limitara al padre, sino que pues una familia extendida también estuviera en una situación de violencia. O por otro lado, que la familia extendida, por situaciones económicas, pues no pueden hacerse cargo del hijo. Entonces ahí se va complicando un poquito más la cosa si ya le metemos más elementos y más temas a esta cuestión fáctica. Pero sí, se debieron de haber considerado todos esos elementos y todas esas opciones antes de regresar al niño a una situación conocida de violencia. Se nos ha acabado el tiempo de este segundo bloque. Estamos hablando sobre un tema muy, muy interesante, que es el delito de sustracción de menores y las excepciones que pudiera llegar a tener. Esto es Derecho a Disentir. Yo soy Jimena Jiménez. Regresamos. Regresamos a este programa que es Derecho a Disentir para hablar de una sentencia muy emblemática sobre los derechos de los menores y también sobre juzgar con perspectiva de género. Javier, hemos estado desarrollando en estas últimas participaciones lo que pasó con el niño en cuestión sobre el interés superior del menor y pues quisiera saber si tienes alguna opinión al respecto. Sobre todo el tema que hemos estado abordando, ¿no? de esta restitución del menor. Sí, claro. A mí el tema de el bien superior del menor se me hace como central en este caso y yo creo que sería muy importante hablar sobre el papel que juega el Estado en la protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo busqué que la Oficina para la Defensoría de los Derechos de la Infancia es como muy, muy enfática en lo importante que es la responsabilidad que tiene el Estado para garantizar que cualquier niño tenga a un adulto con quien pueda hacer valer sus derechos y libertades, ¿no? Y pues en este caso lo que se vio es que pues se hizo caso omiso no solo la parte de juzgar con perspectiva de género, sino también al bien superior del menor. De hecho, también se relata que el propio niño testificó para decir que sufría violencia por parte de su padre y que él prefería regresar bajo la custodia de su madre. Entonces, la primera resolución que mandaba a la cárcel a la madre por 2 años y que aparte le daba una multa, no contempla ninguna de estos factores. Entonces, se está ignorando por completo el salvaguardar pues los derechos del niño y que este niño tiene derecho a una vida libre de violencia, en apego a nuestra Constitución y en apego a todos los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, pues sí me parece importantísimo el empezar a considerar en la jurisdicción, pues toda esta perspectiva de la niñez y cómo hasta la testificación del propio menor puede ser básica para comprender esas circunstancias que pueden mover la balanza del juicio para que la mujer sea la culpable o para que sea realmente inocente y que simplemente estaba velando por el bienestar de ese menor, ¿no? Entonces, yo sí creo que es básico este tema, el tema del bien superior del menor, y que realmente en este caso no se había tomado en cuenta y que la resolución de la Corte fue muy clara en que es un tema prioritario que se debe de tratar al pues estar en temas como estos, ¿no? Le das un punto muy relevante, ¿no? Se tiene que escuchar al hijo, al niño, al menor, en este tipo de casos, y es un derecho que tienen, el derecho de los menores a participar en los juicios que los involucran, ya sea pues una cuestión civil de guardia y custodia, de divorcio, de alimentos, hasta cuestiones penales que estamos viendo ahorita, ¿no? De la sustracción, de situaciones de violencia, incluso de abuso sexual infantil. Siempre es importante analizar, escuchar y ver hasta qué punto escuchar a los niños y niñas que están involucrados en ese juicio. Es fundamental. Andrés, cuéntanos qué opinas sobre todo esto que ya hemos estado diciendo, el interés superior del menor. Yo lo considero importantísimo, creo que Javier lo abordó bastante bien y
también mencionabas, ¿no?, lo importante que es reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y no como objetos de derecho, que no es posible que las personas adultas sigan tomando decisiones ignorando completamente qué es lo que los menores sienten que necesitan, o que hablen de sus propias necesidades, de que puedan salvaguardar su integridad, que se pueda velar por su bienestar. Creo que es importantísimo. Es lamentable además que, como decíamos en un principio, que consideramos a los hijos como moneda de cambio, y a mí me mueve mucho porque he visto muchos casos de estos, ¿no?, que los niños son silenciados y que incluso también siguen siendo víctimas. Y también creo que es importante tener esta perspectiva de entender y de observar la situación desde todas las perspectivas posibles, y abrir la posibilidad de que, en este caso, la madre y el menor puedan estar también actuando como víctimas. Porque me voy a regresar un poco con el tema de perspectiva de género, pero tú preguntabas en un momento que por qué la madre no había denunciado desde antes, ¿no? ¿Por qué la madre no había dicho que estaba siendo violentada hasta en sus últimos recursos? Y cómo mostramos que sí lo había dicho, pero incluso hay muchos casos en los que tanto menores de edad como mujeres no denuncian y no hablan de todo esto que se está viviendo, de las violencias que están viviendo, la violencia económica, la violencia psicológica, física y también violencia sexual, porque sigue habiendo una opresión y siguen estando en un círculo de violencia que, si no se entiende desde ahí, es muy difícil que podamos resolverlo y que pueda haber una resolución objetiva, ¿no? Como lo difícil que puede ser para una víctima hablar con sinceridad de lo que está viviendo. Y si no hay esta empatía, si no hay esta sensibilidad de entender un ambiente violento o un contexto violento como el que mencionas dentro de una familia, pues los recursos van a estar, pero no van a ser utilizados de buena manera, ¿no? Tengamos la obligación de analizar con perspectiva de género y que analizar esta situación como entendiéndola, priorizar el interés superior del menor, pues van a estar ahí los recursos, pero si no se utilizan desde la empatía y la sensibilidad, pues van a servir muy poco, ¿no? Claro, es bien importante que las personas... Ay, es que yo siempre digo, si la gente tuviera por lo menos un gramo, ni siquiera se les pide más, un gramo de empatía, las cosas serían muy distintas en muchas situaciones, ¿no? Y por supuesto, los jueces tienen que ser imparciales, tienen que ser objetivos, pero eso no significa que sean insensibles e inhumanos. Entonces, pues tienen que tomar en cuenta pues todas estas cuestiones de las que ya estamos hablando a lo largo de todo este programa, ¿no? Si existen situaciones de violencia, ya sea la madre, ya sea el hijo, ¿por qué? ¿Qué fueron las motivaciones? ¿Cuál fue el móvil de la madre? Este término que se escucha mucho en derecho penal, ¿no? Los motivos que tiene alguien para que lo lleve a cometer ese delito, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó? ¿Cuál fue el móvil de la madre para cometer el delito de sustracción de menores, ¿no? Que ya bien decía el juez de primera instancia. Desde primera instancia el juez decía, aquí no hay delito, no se acredita, pero pues bueno, toda la secuela procesal se fue cambiando un poco. Pero bueno, pues vamos a abrir con una breve sesión de conclusiones. Empezamos contigo, Adriana, con tus conclusiones, por favor. Bueno, a mí me pareció una sentencia muy interesante, por lo que ya hemos comentado. Creo que la perspectiva de género y el interés superior del menor es algo que se aborda todos los días. Yo creo que es de lo que se vive día a día. Independientemente a ello, el delito de sustracción de menores es más visto y más conocido de lo que creemos. El problema es que no se le ha dado tanta difusión como debería ser. Respecto a la sentencia, creo que aquí lo importante era también destacar que la mamá solamente trataba de cuidar y defender a su hijo. Yo creo que eso es algo que cualquier madre haría en el aspecto de que el mismo padre, ¿no? Pues lo maltrate, lo abandone y lo deje casi a la suerte con el cuidado de una persona que también lo descuidó. Entonces la señora solamente trataba de cuidar a su hijo. Yo creo que la resolución fue correcta, ¿no? A final de cuentas no había sido sustracción de menor, y la mamá a final de cuentas tampoco había perdido la patria potestad, y creo que estaba en todo su derecho, considero que estaba en todo su derecho de ir por su hijo a la escuela, y sobre todo de cuidar a su hijo.
Y como ya lo había mencionado en una participación anterior, el hecho de que la misma mamá trató de defender su interés superior del menor y de defender sus derechos de una convención tan importante como lo es la Convención de los Derechos del Niño, creo que es lo más importante que hay que destacar. Perfecto, muchas gracias, Adriana. Elsie, brevemente, ¿cuáles son tus conclusiones? Pues mis conclusiones serían que el juzgador tiene la obligación de juzgar con perspectiva de género y pues así otorgarle una sentencia ya sea favorable al esposo o a la parte acusatoria, pero ya sea, por así que una sentencia favorable. Entonces, pues esa sería mi conclusión. Perfecto, muchas gracias, Elsie. Javier, vamos con tus conclusiones. Pues la verdad me pareció igual pues un caso súper interesante en cuestión de que, pues vaya, se va complicando en cuestión de que, pues puedes ir pensando en otras alternativas que pudieron haber ocurrido y cómo hubiera resultado la situación, ¿no? Pero yo creo que lo que nos deja realmente es que no se deben de ver las cosas desde una sola perspectiva, ¿no? O sea, el hecho de que la recomendación de la Suprema Corte sea esto de la perspectiva de género, de ver el interés superior de la niñez, o sea, lo que permite es ver todos los problemas y las situaciones desde una perspectiva muchísimo más amplia y poder entender cuando se está llegando, por ejemplo, a un sesgo en cuestión de un estereotipo de género o cuando se está llegando a un caso en el que se ve al menor como un objeto y no como un sujeto de derechos, o sea, cuando se dan este tipo de cosas y no las contemplamos, si se da un veredicto como el primero que se dio en este caso, en el que realmente no se contemplaban todas estas aristas que cambian por completo la manera en la que se entiende el problema y en la que se puede atacar, ¿no? Y pues yo con eso me quedaría y pues claro, yo me quedé pensando justo en eso que dijiste, ¿qué pasaría si el ambiente hostil hacia el menor fuera, por ejemplo, en todo el aspecto familiar, ¿no? O sea, yo digo que ahí tendrías que hacer una cooperación con otras instancias gubernamentales como el DIF, por ejemplo, para ver una manera en la que se logre atender al menor y que no se vea agredida su integridad física, emocional y todo este tipo de cosas, ¿no? Y pues yo con eso me quedaría. Ok, muchas gracias, Javier. Andrés, ¿tus conclusiones? Yo me quedo con lo que mencionabas hace un momento, la empatía, que es muy importante. Me quedo con que somos afortunados de contar con los recursos y con los compromisos y las obligaciones de los juzgadores y de las instancias que deben de vigilar y velar por el bienestar de las personas. Sin embargo, no está de más tomar en cuenta esto, que este es un ejemplo claro que cuando no hay perspectiva de género y cuando no se ve por el interés superior del menor, un juicio que puede ser muy lógico puede terminar poniendo en riesgo la vida y la integridad de personas, ¿no? Y de víctimas. Entonces, esto es una muestra, es un ejemplo de que estos acuerdos, estos compromisos con convenciones internacionales no son en vano, que son primordiales, que son prioritarios y que los juzgadores y las juzgadoras y las instancias públicas, que yo no dejo de mencionar porque creo que también son muy importantes en esto, tienen esa obligación, tienen ese deber de ver desde estas perspectivas. Así es como sucede en este tipo de casos, como lo vimos en los hechos de este amparo directo en revisión 5999. Y pues es interesante tomar en cuenta todas las cuestiones de violencia, del interés superior del menor, y violencia no solamente hacia el menor, sino también hacia la madre, ¿no? Todo lo que ya decíamos, ¿no? Se deben de contemplar todos los elementos para resolver de forma más justa, ¿no? Para aportar por lo menos el granito de arena a la grave crisis de injusticias y de impunidad y de todo eso. Pues estamos viendo cómo los recursos del Estado se están yendo para llevar un juicio contra una mujer
y contra un delito que en primera instancia ni siquiera se acreditó, ni siquiera había pruebas de que había delito. Y después los recursos para tener una persona más en la cárcel. Y todo esto porque no se tomó en consideración los elementos que se debían de tomar. Y pues es así como la Suprema Corte dice, se regresa este expediente al tribunal colegiado y resuélvanme con todo lo que he estado diciendo en esta sentencia. Porque pues no es posible que puedan seguir sucediendo este tipo de cosas. Bueno, eso no lo dice la sentencia, lo digo yo, pero es bueno siempre agregar. Pues bueno, eso fue todo en este programa de Derecho a Disentir. Como les digo, vimos un tema muy interesante que es importante para todos los niños, niñas, adolescentes y también las mujeres en este país, que es el delito de sustracción de menores y las debidas excepciones que pueda haber de este. Yo soy Jimena Jiménez y nos vemos a la próxima.